Bienvenidos a Decode. En este vídeo vamos a hablar sobre la guerra en Gaza. Es un tema incómodo y seguramente a mucha gente le voy a caer mal. ¿Por qué? Porque voy a mirar más allá de los bandos y voy a intentar proponer soluciones. Porque sinceramente creo que esto no puede seguir así. Las imágenes que estamos viendo estos días en televisión hielan la sangre a cualquiera. ¿Y qué pasa? Que estamos en la típica dinámica de bandos, ¿no? Y si eres pro-israelí, algunas de las cosas que diré en este vídeo pues vas a pensar que estoy defendiendo a los terroristas. Y en cambio, si eres pro-palestino, vas a pensar que estoy justificando el genocidio que está cometiendo Israel desde vuestro punto de vista, ¿no? Y ni una cosa ni la otra, ¿vale? Yo sencillamente soy un tío que explica cosas, intenta analizar, intenta decodificar. Y creo que Decode, precisamente, no está para hablar de temas cómodos. Es decir, a veces podemos hacer vídeos ligeros, ¿no? El otro día hablábamos de la felicidad, o hemos hablado de, yo qué sé, temas que a veces son divertidos incluso, ¿no? Pero creo que en los temas incómodos, en los temas duros, también tiene que haber análisis y también tiene que haber esa pausa sosegada que intentamos dar en Decode, de hablar de las cosas en serio para intentar, ya digo, ir más allá, ¿no? Y por tanto, hoy en Decode nos toca hablar sobre qué pasa en Gaza, por qué pasa lo que pasa y sobre todo hacia el final del vídeo vamos a intentar hablar de muy bien cómo salimos de esta, cómo hacemos que la próxima generación de israelíes no tenga que vivir bajo la amenaza de ataques terroristas y que la próxima generación de palestinos pueda tener un futuro, digamos, rico y con esperanzas de éxito, para que nos entendamos. Pero claro, para hacer cualquier cosa de este estilo, cualquier análisis de este estilo, es importante remontarnos a los comienzos. ¿De dónde viene todo esto? Bien, esto no empieza en 2023, ni siquiera empieza en el 48, que es cuando se funda el Estado de Israel. Para entender qué está pasando en estos momentos en Gaza, nos hemos de remontar 3000 años hacia el pasado, ¿vale? Recordaréis, los que os enseñaron la Biblia, ¿no? Los judíos son expulsados teóricamente de Egipto, van hacia lo que hoy en día es Israel, y hacia el año 1000 a.C. aproximadamente, los hebreos, ¿no? Fundan dos reinos, un reino al norte, que es Israel, y un reino al sur, que se llama Judá, ¿vale? Jerusalén era la capital de estos reinos, ¿no? Ese fue el momento en el que por primera vez los hebreos tuvieron soberanía política sobre un territorio, y de hecho es la única vez en la historia que la han tenido hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y esa idea de que esto es la tierra de los judíos, bueno, a ver, esto fue la tierra de los judíos durante más o menos unos 600 años, por ser claros, de 3000, ¿no? He dicho, nos remontamos 3000 años hacia el pasado. Bien, ese famoso reino de Israel, ¿no? al que aludimos, realmente duró unos 600 años. Fijaos, os cuento. Ya digo, hacia el año 1000 más o menos antes de Cristo se funda. En el 722 de hecho, cae el reino del norte, invadido por los asirios, por su rey Sargón II, que ya se carga uno de los dos reinos, ¿vale? Y de hecho, en el 586 a.C., Babilonia asedia con su rey Nabucodonosor II y destruye Jerusalén y destruye el primer templo, ¿no? El famoso templo del que se habla siempre cuando se habla del judaísmo. Pues bien, ese templo es destruido en el año 586 a.C. por los babilonios, ¿vale? Con lo cual, fijaos que hacia el 1000 a.C., hacia el 500 y pico, pues estamos hablando de eso, ¿no? De 400 y algo años de lo que realmente es ese sueño, ¿no? del Israel, digamos, ancestral, ¿no? Luego por ahí pasó todo el mundo, pasaron los persas, pasaron los griegos y finalmente llegan los romanos, ¿no? Y lo sabemos, Nuevo Testamento, la Biblia y toda la historia, ¿no? Jesucristo, Herodes y eso, ¿vale? Bien, tampoco dura demasiado cuando los romanos están ahí, ¿no? Los judíos sí intentan, bueno, más o menos restablecerse, ¿no? Restaurar su gloria pasada, pero no dura demasiado, porque de hecho en el 70 después de Cristo los judíos habían reconstruido el templo, ¿no? Y hay lo que se llama el segundo templo, y de hecho, bueno, las legiones de un señor que se llama Tito, si no recuerdo mal, del emperador Vespasiano, Tito era el general de las legiones, Vespasiano es el emperador, se carga el segundo templo de Jerusalén, ¿vale? Y de hecho la caída ya en desgracia total del pueblo judío en Israel, ¿no? Sucede en el 135 después de Cristo. Hay una rebelión, ¿no? Judía, la rebelión de Bar Kokhba. Por cierto, si alguno de vosotros es judío y pronuncia mal algún nombre, no es mi intención, ¿vale? Que quede claro, ¿vale? Pues yo llego hasta donde llego, ¿vale? Hay una rebelión judía que se llama la rebelión de Bar Kokhba, ¿vale? Y el emperador romano de aquella época, un emperador que se llamaba Adriano, básicamente bueno, aniquila a los judíos y lo que hace es que como que ya no quiero ir a hablar nunca más de los judíos porque considera que han sido un pueblo rebelde y luchador y tal y cual,
lo que hace es que renombra Judea, ¿no? lo que era Judea en aquel momento, lo renombra con el nombre de la Siria Palestina, ¿vale? La Siria Palestina lo hizo a propósito, de hecho fue una forma de humillación. Os cuento, ahí en aquel territorio vivían los hebreos, ¿no? Y también vivían los filisteos, ¿vale? Los filisteos, básicamente filistines, ¿no? en aquella época, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el emperador como que quiere borrar de la historia a los judíos, le pone el nombre de los otros, que eran sus enemigos, que eran los filisteos, y por tanto, por eso se llama Palestina, porque viene de los filisteos, ¿vale? Esto fue una cosa de los romanos para precisamente borrar de la historia el nombre de los judíos después de la rebelión esta que os decía de Bar Kokhba, ¿no? En ese momento, 135, los judíos básicamente se diseminan en todas las direcciones y hasta la Segunda Guerra Mundial finales, ¿no? Los judíos no vuelven a tener un estado propio, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que del 135 al año 48, que no sé, irían unos 1800 años prácticamente, los judíos no han tenido estado y de hecho su estado duró, ya digo, unos 600 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente aquella tierra, ¿no? La tierra que había sido Israel y que luego se convirtió en Palestina, como os podéis imaginar, fue ocupada por otra gente. Cuando llegan, ¿no? Los musulmanes con la expansión del Islam, pues es ocupada por gente que viene de la península arábiga y evidentemente, como os podéis imaginar, esa gente lleva mucho más tiempo ahí del que estuvieron los judíos en su momento, ¿vale? Con lo cual de ahí viene el origen del conflicto. Viene de que hay una gente que dice esto es nuestro hogar ancestral porque estuvimos aquí 600 años y hay una gente que dice una leche, nosotros hemos estado aquí 1800, por decirte algo, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿vale? Mientras tanto, los judíos lo que hacen es que se diseminan en todas direcciones, hacia Europa, hacia el norte de África, hacia el mundo islámico también, cuando llega el Islam, ¿vale? Y son una minoría, ¿vale? Una minoría en el sentido de que como que no tiene un país propio, pues bueno, pues pasa un poco pues que aquí en España hay unos cuantos judíos, que son una minoría, ¿no? Evidentemente España no existía como país, pero ya me entendéis, ¿vale? En lo que luego ha sido Francia, pues también pasa lo mismo, que hay una minoría ahí de judíos, y así en todos los territorios. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un reino oficial y luego tienes una minoría que está viviendo en ese reino oficial, es muy fácil que esa minoría se vuelva el chivo expiatorio. Es decir, a la que hay cualquier problema, es que han sido los judíos, es que no sé qué, porque son distintos, porque visten distinto, porque tienen una religión distinta. ¿Ves la idea? Entonces, por 50.000 excusas, todas ellas injustísimas, los judíos fueron perseguidos, expulsados, quemados, masacrados, y no nos tenemos que ir muy lejos para ver ejemplos clarísimos de antisemitismo, ¿vale? Fijaos, aquí en España, ¿no? Bueno, no era España en aquella época, no se llamaba así, pero en el 1492 nuestros reyes católicos, una gente súper razonable, decide que por decreto obliga a todos los judíos a marcharse del país, convertirse al cristianismo o afrontar las consecuencias que no eran precisamente agradables, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto lo conozco curiosamente porque mi familia, parte de mi familia viene de Mallorca y en Mallorca habían bastantes judíos, ¿no? Y de hecho parte de mi familia, por una de las líneas, es, digamos, herencia de una familia de judíos mallorquines, lo que se llaman los chuetas, ¿vale? Si alguno de vosotros es mallorquín sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Pero bueno, la idea es que aquí en España, ¿no? Pues básicamente entre 40.000 y 100.000 personas, no olvidéis que la población de España en aquella época era mucho menor, ¿vale? Pues entre 40.000 y 100.000 personas son expulsados de un día para otro, ¿vale? Solamente por su fe, ¿vale? Y esto no era mala gente, ¿no? ¿Qué coño? Esto eran médicos, eran artesanos, eran comerciantes, gente como tú y como yo que se les dijo, te tienes que largar del país porque eres de una minoría y esta minoría se va a la calle, hablando en plata, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que ver es que todo esto tuvo mucho de fanatismo, ¿no? El mismo fanatismo que ahora criticamos a otros tuvimos nosotros en aquella época, ¿no? Los reyes católicos querían unificar el país bajo una sola religión, ¿no? El catolicismo, ¿vale? Y pensaban que tener ahí judíos practicantes evidentemente les separaba de su objetivo y por tanto había que eliminar a los judíos, ¿vale? Pero también lo que hay que ver es que había otras razones más, si queréis, malignas, ¿vale? Que es que básicamente los judíos, en tanto en cuanto que vivían por toda Europa, habían ocupado cierto tipo de trabajos, cierto tipo de oficios. Muchos de ellos eran prestamistas, otros eran comerciantes, digamos que eran gente que manejaba dinero, ¿vale? Entonces, claro, expulsar a los judíos de tu país, por cierto, más o menos lo mismo que hizo Hitler 500 años más tarde, si tú eliminas a los judíos, como que los judíos tenían riqueza y en algunos casos tenían deudas los cristianos con los judíos, claro, te permitía borrar esas deudas, te permitía incautar sus bienes, te permitía quedarse sus propiedades y contentar a sectores envidiosos del poder económico que habían conseguido los judíos. Es decir, hay una parte de purga religiosa, pero no nos engañemos, hay un motivo económico de sacarse encima a los judíos para quedarse con su riqueza, ¿vale? Con lo cual ahí hay una parte, digamos, de envidia, ¿vale? Pasan los siglos, ya digo, estamos en el 1492, a los judíos les están dando
problemas en todos lados, les hacían vestirse con identificadores típico círculo amarillo para indicar que eras judío, con lo cual es evidente que había un trato vejatorio hacia los judíos, un trato negativo, ¿vale? Y esto se empieza a poner realmente interesante en el año 1894. Os cuento. En Francia hay un caso que se vuelve muy conocido, que es el caso Dreyfus, ¿vale? El caso Dreyfus es un escándalo que sucedió en Francia, donde un oficial militar fue condenado injustamente por traición, ¿vale? El oficial en cuestión era un oficial que era judío, ¿vale? Y se notó muchísimo que en el juicio había una carga brutal de antisemitismo. Y luego se descubrió, evidentemente, que el oficial en cuestión no era culpable, ¿vale? Pero la opinión pública reveló el antisemitismo del estamento judicial francés, y de ahí nace la idea de que los judíos empiezan a necesitar un Estado propio, ¿vale? Es decir, la idea es que los judíos dicen, es que mira, en España hemos tenido problemas, en todos lados nos están tratando fatal. Aquí ha habido el caso de Dreyfus en el que nos están discriminando. Y claro, lo que ellos llegan a la conclusión, y hay que entender que lo que ellos dicen tiene sentido, es todo esto pasa porque no tenemos un país propio, porque un país se puede defender, España, Francia, Inglaterra se pueden defender, pero cuando tú lo que eres es un colectivo sin país, no tienes forma de defenderte y por tanto te están dando por todos lados. De ahí nace el sionismo, ¿vale? El movimiento del sionismo, ¿vale? Básicamente lo que es que nace porque hay un escritor, un periodista, que se llama Theodor Herzl. Theodor Herzl es testigo en el caso Dreyfus, del que os hablaba hace un momento, y como consecuencia de lo que vio en aquel caso, escribe un libro, que es un libro que si sois judíos sabéis que es un libro importantísimo en lo que es la historia, digamos, del sionismo, que es un libro que se llama El Estado Judío, ¿vale? Este es un libro en el cual lo que él defiende es lo que acabo de decir, ¿vale? Que la razón para tener un Estado propio no es una razón económica, no es una razón ni siquiera de religión, es una razón de supervivencia, ¿vale? De que realmente los judíos nunca van a poder vivir en paz porque les están vejando, les están tratando fatal en todos lados, salvo que tengan un Estado propio, ¿vale? Y eso fue, digamos, una respuesta al antisemitismo europeo, es decir, a nuestro antisemitismo, que quede bien claro, ¿vale? Entonces, de ahí nace, digamos, esta digamos, primera ideología de que los judíos nunca van a poder tener paz hasta que no tengan su propio país. Ya digo, finales del 1894. ¿Vale? Un segundo. Perdonad, pero los vídeos son largos, ¿vale? Bien, vamos a ver qué pasa mientras tanto en Palestina. Como he dicho, Palestina, cuando los judíos son expulsados de ahí por los romanos, bueno, pues pasan los siglos y es ocupada, ¿vale? En aquella época, ¿no? El siglo XIX estaba bajo el control del Imperio Otomano, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, sabéis que en las guerras mundiales hubo redistribución de territorios, ¿no? Pues la idea es que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Palestina, lo que ahora es Israel, digamos, pasa a mando británico, ¿vale? Y los británicos, como parte de respuesta a ese antisemitismo del que hablábamos, del libro El Estado Judío, que es del 1890 y algo, ¿vale? Resulta que los británicos en el 1917, ni cortos ni perezosos, sabéis que el Imperio Británico, ellos rehacían fronteras como les salía de las narices, y así acabó el tema en la India, y así acabó en muchos países, ¿vale? Pues uno de ellos fue Palestina. En el 1917, el Imperio Británico lanza lo que se llamó la Declaración Balfour, ¿vale? Y la Declaración Balfour lo que hace es que le promete a los judíos, un hogar nacional en Palestina, ¿vale? Eso es lo que dice. Dice, no, es que el pueblo judío tiene razón en su crítica al antisemitismo, merece un hogar nacional y debería estar en lo que ahora se llama Palestina, que por cierto es territorio británico, porque se la habían quedado los ingleses, y ahí les asentaremos. Vale, el problema es obvio. El problema es obvio que tú le estás dando un territorio a unos señores cuando en ese territorio ya hay otra gente. Y cuidado, no entro en derechos históricos, hablaré de eso en la próxima sección, pero es evidente que en el momento que tú a los árabes palestinos les digas, oye, no, que esta tierra en la que tu familia lleva viviendo igual 1500 años, desde que llegaron los árabes ahí desde la época de Mahoma, ¿vale? Esa tierra no es tuya, no, es de unos señores que dicen que esta tierra es suya porque hace 3000 años fue suya. Claro, es evidente que esto va a ser conflictivo. Obviamente, nadie les preguntó, digamos, su opinión. ¿Qué sucede? Que los judíos, obviamente, se toman la Declaración Balfour al dedillo y empiezan a emigrar hacia Palestina, ¿vale? Entre el año 1920 y el año 47 se empieza a producir una llegada de oleadas de inmigrantes judíos hacia Palestina. Algunos de ellos con una justificación absolutamente radical, que es que estaban huyendo de los nazis, es decir, que cuidado porque, claro, ¿qué habrías hecho tú? ¿Vale? Y evidentemente cuando llegan los judíos empiezan a haber tensiones por el control del territorio, colonias, milicias, masacres, represalias, y ahí empieza el conflicto entre judíos y, digamos, árabes palestinos. ¿Sí? Bien, todo esto evidentemente
sube al 2000 de potencia en el momento que sube un señor al poder en Alemania que se llama Adolf Hitler, evidentemente uno de los mayores tarados de la historia, y pone en práctica, ¿no?, el Holocausto, ¿no?, que es el mayor abismo a nivel de lo que es humanidad, ¿no?, de crueldad al que se ha enfrentado seguramente la especie humana en su historia, ¿vale? Con lo cual que nadie se piense que estoy quitándole ningún tipo de peso a la causa judía, que quede bien claro. Pero luego cuando diga los judíos o en este momento están haciendo una salvajada, que nadie se sorprenda tampoco, ¿vale? Bien, el Holocausto no voy a explicarlo porque creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Entre 6 y 8 millones de judíos asesinados por el régimen nazi, además de forma industrial, como si esto fuera una factoría, literalmente. Entre ellos 1,5 millones de niños. Y bueno, cámaras de gas, campos de concentración, campos de exterminio, en fin, en una cosa que debería haberle dado vergüenza al mundo entero. Y bueno, habría que ver hasta qué punto el mundo entero sabía algo de lo que estaba pasando en Alemania y si se podría haber hecho más o no para digamos, apoyar a los judíos en aquel momento, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se descubre el horror nazi hacia los judíos, evidentemente, vuelvo a lo que decía, ¿no? Venimos ya de no sé cuántos siglos de antisemitismo, venimos ya del libro El Estado Judío que propone el sionismo, venimos de la Declaración Balfour que les promete un territorio propio, los nazis ya es prácticamente, ¿no?, la gota que colma el vaso para que realmente se tome la decisión de decir, vale, algo hay que hacer para darles a estas personas que acaban de ser masacradas por los nazis, un Estado propio. Pero ¿qué pasa? Que quiero hacer una reflexión, y es una reflexión incómoda, y voy a caerle mal a mucha gente, pero bueno, yo no estoy aquí para caeros bien, estoy aquí para haceros pensar, ¿no? Claro, que me digas que un colectivo que ha sufrido tantísimo como los judíos, es decir, hay poca gente en el mundo que haya sufrido lo que ha sufrido esta gente, a nivel de discriminación y a nivel de exterminio por parte de los nazis, ¿no? Que me digas que ese mismo colectivo esté permitiendo, y de hecho esté haciendo lo que está pasando en Gaza, bueno, nos tendría que dar todos que reflexionar, ¿no? Porque precisamente los judíos saben perfectamente lo que es haber sido aniquilados, haber sido exterminados, haber sido tratados literalmente como si no fueran seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es curioso, ¿no? Da que pensar, ¿eh? La doble moral que a veces tenemos algunos de que hace, no sé, 60, 70 años nos trataron absolutamente de lo peor que se puede haber visto en la historia y ahora nosotros estamos tratando a otros de una forma que evidentemente es distinta, no es lo mismo, no comparemos, pero bueno, nos debería quedar que reflexionar sobre qué consideramos la humanidad para que nos entendamos, ¿vale? Pero bueno, volvamos a donde estábamos, ¿vale? En el año 47, que acabó la Segunda Guerra Mundial, evidentemente todo el mundo se sentía en deuda con los judíos, primero por todos los siglos de antisemitismo que concluyeron con la Shoah, ¿no?, con el Holocausto, y por tanto, en el año 47 se tomó una decisión en la recién nacida, ¿no?, ONU, que es, bueno, la partición de Palestina, ¿vale? Se decide que como que en Palestina viven los árabes, pues hay que hacer una partición de Palestina para darle un trozo a los árabes y un trozo a los judíos que quieran volver a lo que es el Israel, digamos, ancestral, ¿vale? A los judíos se les concede el 55% del territorio, de lo que sería ahora la Palestina, digamos, moderna, contando Israel, Gaza, Cisjordania y todo aquello, ¿vale? A los judíos se les da un poco más de la mitad y a los árabes se les da el 45%. Los judíos aceptan inmediatamente, ¿vale?, la partición de Palestina que propone la ONU. Y los palestinos no, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo, claro, los judíos en aquel momento no tenían nada, con lo cual de nada a pasar a tener algo, hombre, claro, evidentemente aceptas. En cambio los palestinos tenían, porque en aquel momento tenían el 100% del territorio, con lo cual cuando les dicen te vas a quedar con un poco menos de la mitad, pues obviamente pues no, ¿vale? ¿Qué sucede? Que se proclama el Estado de Israel, ¿no? Y en ese momento empieza el problema real, ¿vale? Empieza el problema real que desde el punto de vista de los palestinos se produce un fenómeno, buscando en Wikipedia, que se llama la Nakba, N-A-K-B-A, ¿vale? La Nakba es básicamente que 700.000 palestinos, ahí es nada, 700.000 personas es mucha gente, son o bien expulsados o bien son forzados a huir de sus casas porque básicamente llegan los judíos con armas y dicen, no, esto es mío porque me lo ha concedido la ONU, con lo cual ya te estás largando, ¿vale? Y evidentemente eso es un proceso, bueno, pues absolutamente traumático y de ahí nace nuestro conflicto moderno, ¿vale? Es decir, desde el 48, ¿no?, la fundación del Estado de Israel hasta ahora, bueno, pues en años alternos ha tocado guerra, ocupación, atentados, refugiados, muros, y por el lado de los palestinos, pues la respuesta que te podrías esperar cuando te han echado de donde tú vivías, que es cohetes, bombardeos, yo qué sé, pues todo tipo de, digamos, perrerías cometidas por los palestinos hacia los israelíes para intentar recuperar ese terreno que también dices tú que también es tuyo, ¿no? Y el problema es que honestamente así llevamos 75 años, ¿vale? Y 75 años en los cuales la sensación que tenemos todos, creo, es, vale, esto no avanza. Esto no avanza. Y la única constante de estos 75 años es la muerte. Y claro, eso nos debería hacer pensar, decir, vale,
quizás es el momento de abrir la mente y plantear cosas como plantearé yo después en el vídeo, que son muy desagradables, porque lo que diré al final del vídeo es que me vais a odiar, vais a decir, Dani se ha vuelto loco. Pero igual es el momento de decir, ya vale, me he vuelto loco, pero de alguna forma hay que intentar que paren de matarse. ¿Vale? Y entonces ese es el momento en el que hay que usar estrategias disruptivas para coger y decir, vale, ¿cómo hacemos para que esta gente dejen de matarse? ¿Vale? Y ya digo, luego voy a intentar proponer alguna posible solución, ¿vale? Pero lo que quiero ahora primero es hablar de esta falacia, porque es una falacia, que es esta falacia de yo tengo derecho histórico a esta tierra, ¿no? La idea esta de esta tierra es mía, vale, vamos a mirarlo en detalle, porque bueno, es parte del problema y es una auténtica animalada desde muchos puntos de vista. Vamos a ver ello. Es una de las frases más repetidas, ¿no? Esta idea de tienen derecho a esta tierra, es suya, les pertenece desde tiempos bíblicos. Vale, suena bien, ¿no? Suena muy convincente. Es que el problema es que es falso, ¿vale? Es falso desde varios puntos de vista. Vale, fijaos lo que decíamos antes, ¿no? Los israelitas originales son razas semíticas de Oriente Medio, ¿sí? Con lo cual, de hecho, se parecen bastante más a los palestinos que los israelíes modernos, ya veremos por qué, ¿vale? Sí, es evidente que hubo un reino de Israel, nadie lo niega, ¿vale? Hay yo que sé, Flavio Josefo y hay historiadores antiguos que hablan de ese reino de Israel, con lo cual nadie niega que hubo un reino de Israel y de Judá y que, bueno, fue hace 3000 años y que, he dicho, duró unos 600 años, palmo arriba, palmo abajo. Y ya digo, eran básicamente, eran gente que hablaba hebreo, eran pobladores de Oriente Medio y que compartían raíces con los fenicios, con los cananeos, con los árabes, ¿vale? Bien, y hemos dicho, ese reino duró lo que duró, ¿vale? Bien, ¿qué pasó después? Porque esto es importante que lo entendamos, para entender esta idea del derecho histórico. Lo que pasó es que esos judíos se dispersaron, ¿sí? Y allí, básicamente, quedaron, bueno, los que se quedaron, pero la masa de los judíos se fueron a otros sitios y durante 2000 años vivieron en otros imperios, en otros reinos, como hemos dicho, ¿vale? Algunos se quedaron en la región, ¿vale? Pero aquella región fue básicamente ocupada por árabes que venían con la expansión del Islam y toda esa historia, ¿vale? Entonces, cuando fueron a sus destinos, por ejemplo Alemania, por ejemplo España, cualquier país de este estilo, ya sé que no se llamaban así, esos países no os preocupéis, ¿vale? Se mezclaron con la población local, ¿vale? Vale, ¿quiénes no se mezclaron con la población local? Claro, los que se quedaron allí. No sé si me explico. Es decir, los que realmente siguen siendo, para que nos entendamos, semíticos de Oriente Medio, son los que vivían en Palestina estos 2000 años, que son mayoritariamente árabes, ¿sí? Pero en cambio los judíos, de hecho por mezcla sanguínea, ¿no? Realmente lo podéis ver cuando veis a Netanyahu, cuando veis a los políticos judíos. ¿Veis a una persona de Oriente Medio? Nope. Lo que veis es básicamente un eslavo, y eso tiene una razón de ser, que es que realmente por el exterminio nazi, Israel fue básicamente poblado por gente que son lo que se llaman askenazis, ¿vale? Los askenazíes nada que ver con los nazis, o sea, no, los askenazíes es una de las ramificaciones de los judíos, ¿vale? Y son originarios fundamentalmente de Alemania, Rusia, Polonia y Ucrania. De ahí fueron los judíos que han formado el Estado de Israel moderno en su masa. Con lo cual os quiero decir que ese derecho histórico de es que esto es mi tierra, bien, primero, esa gente que ha venido diciendo que esa es mi tierra, genéticamente son más parecidos a los eslavos que a los judíos tradicionales, que por cierto se parecen más a los palestinos, ¿vale? Por línea genética. Con lo cual, derecho histórico, curioso, ¿no? No solamente eso, por ejemplo, sabéis que esta gente habla en yiddish, ¿sí? Bien, ¿qué es el yiddish? El yiddish es un idioma del siglo IX que es mezcla de hebreo y alemán. Por lo que os digo, porque esta gente cuando fueron a sus países de destino, allí es donde se aposentaron y se mezclaron con las digamos, poblaciones locales, ¿vale? Con lo cual, todos los judíos, obviamente, por línea matrilineal, ¿vale? Tienen un rasgo genético de Oriente Medio, obviamente, si no, no serían judíos, obvio, ¿vale? Pero lo que os quiero decir es que cuidado, porque esta gente no son descendientes directos superpuros de David y Salomón. No, estos se parecen más a la gente de Alemania, a la gente de Ucrania, a la gente de tal y cual, que los palestinos, que de hecho son más parecidos a los que vivían en Israel en aquella época, ¿vale? Con lo cual, esa idea de la continuidad biológica, digamos, no se aguanta por ningún lado. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos el derecho histórico? Es un concepto emocional, o sea, no es un concepto jurídico porque esto jurídicamente no existe. Tú no tienes derecho histórico a nada, o sea, una tierra no es tuya, ¿vale? No es un concepto científico ni es un concepto genético, ¿vale? El Estado de Israel se funda fundamentalmente por sensación de culpa, no nos engañemos, es decir, los europeos se nos cae la cara de vergüenza de haber permitido el antisemitismo durante siglos que concluye con el Holocausto
y evidentemente por darle una especie de compensación a los judíos, a los cuales han estado tratando fatal durante, no sé, 2000 años, resulta que les concedemos el Estado de Israel, ¿vale? Con lo cual, cuidado, porque ese derecho histórico se basa en la sensación de culpa que teníamos nosotros hacia los judíos, ¿no? Es una respuesta moderna a un problema moderno, que es que nos sentíamos culpables de lo que habíamos hecho, ¿vale? Pero claro, eso lo que nos lleva a decir, vale, por tanto, los judíos, bueno, eso de que tienen derecho histórico a esta tierra, no la tienen, lo que tienen es derecho por la fuerza, no nos engañemos, que es lo que está haciendo ahora Israel, que es una fuerza, digamos, militar. Pero vamos a ver cómo se ha degradado la situación en Gaza, ¿vale? Porque claro, esto de Gaza no siempre ha estado así de mal. Recordaréis, cuando éramos más jóvenes no se hablaba tanto de la franja de Gaza. Esto es de hace, no sé, unos 15 años hacia aquí. Vamos a entender qué pasa en Gaza. Gaza no siempre fue una prisión, ahora lo es, y lo es desde el año 2007, que es cuando Hamás toma el poder. Luego, por cierto, dedicaré una sección para que entendáis quién son Hamás, ¿vale? Por si queréis simplificar, unos taraos, ¿vale? Entonces, la idea es que con la llegada de Hamás al poder, Israel impone el bloqueo total por tierra, por mar y por aire, y básicamente lo que ya sabéis, restringe la entrada de mercancías, de agua, de medicinas, y lo que hace es convierte Gaza en una auténtica prisión al aire libre, ¿vale? Tened en cuenta que Gaza no es muy grande, ¿vale? O sea, es del tamaño más o menos de una comarca de España, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, para los que seáis de aquí de Cataluña, es más o menos igual que el Maresma, incluso en forma y por el hecho de que tiene un mar hacia un lado, ¿vale? Con lo cual no es un territorio muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Lo que decíamos, vamos a remontarnos a la historia, ¿vale? Año 48, Israel se queda con la mitad de lo que era la Palestina, digamos, británica, ¿vale? Evidentemente Israel siempre ha sido expansionista porque ellos dicen que tienen derecho histórico a toda esa región. Por tanto, en el año 67 Israel ocupa Gaza y Cisjordania, ¿vale? Que son las regiones en las cuales habían dejado a los árabes, ¿vale? Como consecuencia de eso y de la presión de Israel sobre las minorías árabes de esos territorios, sucede lo que es la intifada, ¿no? El levantamiento, año 1987. Recordaréis, Yasser Arafat y todo aquel rollo, ¿vale? Piedras contra tanques, evidentemente ganan los tanques y se empieza a ver la asimetría típica de la guerra en Israel, que claro, Israel pierde igual 10 soldados y los palestinos igual pierden 1000, porque esto es como funciona cuando tienes esa desigualdad de fuerzas tan brutal, ¿vale? Como resultado de la primera intifada se consiguen los acuerdos de Oslo, ¿no? Los acuerdos de Oslo, año 93, y se promete la paz y que vamos a ser todos muy amiguitos y tal y cual, ¿vale? Bien, no sirve absolutamente de nada y 7 años más tarde, segunda intifada, atentados suicidas, represión masiva. Yo en esta época, hacia los años 2000, recordaréis aquello de que los palestinos, bueno, los terroristas palestinos, que no son todos los palestinos, obviamente, se dedicaban a usar la técnica del burro bomba. Cogían un burro, lo cargaban de explosivos, le pegaban una patada para que saliera corriendo hacia un puesto fronterizo y ¡bum! Y se cargaban no sé cuántos israelíes, ¿no? Bueno, pues eso es la dinámica en ese territorio, ¿vale? Como resultado de todo esto, en 2006 Hamás gana las elecciones en Gaza y a partir de ahí, en el 2007, ya empieza lo que es el bloqueo total que nos lleva a la situación actual, ¿vale? Guerras en el 2008, 2012, 2014 y 2021, bombardeos, miles de muertos y todo eso nos lleva al drama, ¿vale? El 7 de octubre de 2023, Hamás lanza un ataque masivo contra Israel, básicamente causando, pues mira, pues 1.200 israelíes muertos directos, 250 secuestrados, ¿no? Los rehenes famosos. Por cierto, esos 1.200 que he dicho antes es la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, ¿vale? O sea, poca tontería, ¿no? Un auténtico baño de sangre, ¿vale? Matanzas en varios kibbutz, violaciones, bebés degollados, familias quemadas vivas, es decir, el horror más absoluto y encima grabado, celebrado, difundido. Solo incluso hace 3 o 4 días que Hamás publicó un vídeo de un pobre desgraciado, que es uno de los rehenes que todavía tienen, cavando su propia tumba. Es evidente que esta gente lo que busca es el terror puro, sin ningún tipo de excusas. ¿Y qué pasa? Que Israel, evidentemente, tuvo una respuesta y la respuesta es la que te esperarías de Israel, especialmente con su presidente actual, que es Netanyahu, que es un tío de derecha, tirando a extrema derecha, y la respuesta fue implacable. Claro, donde Hamás provocó 1.200 muertos, se calcula que Israel ha provocado unos 38.000 en Gaza, según cifras de ONGs locales, de los cuales, como que la demografía de Gaza es muy joven, básicamente 75% de esos muertos son mujeres y niños, según la ONU, ¿vale? Y evidentemente Israel se ha dedicado a hacer, bueno, pues cafradas una detrás de otra, bombardear hospitales para que no pueda haber atención médica, bombardear campos de refugiados,
refugiados para que la gente tenga que huir, periodistas asesinados, y el otro día veíamos, por ejemplo, esto que ya no sé ni qué cara poner, de que se ve que como que están repartiendo ayuda humanitaria, pues los palestinos desesperados, porque se están muriendo ahí de hambre prácticamente, ¿no? Van ahí a intentar conseguir la poca ayuda humanitaria que les entra, y resulta que hay israelíes que se dedican a hacer tiro al blanco sobre los civiles palestinos cuando básicamente van a recoger comida, ¿no? Antes de pasar adelante, ¿vale? Pensad que esos palestinos podría ser tú. ¿Vale? O sea, igual hay un tío de 40 años que tiene 2 hijos y es un pobre tío árabe que ni le va ni le viene nada de todo este conflicto y que básicamente alguien decide que le va a meter un tiro en la cabeza. Claro, bueno, en fin, lo que decíamos, ¿no? Es fuerte, ¿vale? Y obviamente cortes de agua, de electricidad, de combustible y crímenes de guerra documentados por ONGs, hasta el punto de que el propio Trump en estos momentos está un poco entre dos aguas, porque es evidente que Trump siempre ha sido pro-israelí, como ha sido típicamente Estados Unidos, pero ahora está viendo un nivel de barbarie por parte de los israelíes que ya no sabe qué cara poner, ¿no? En estos momentos Gaza es prácticamente un cementerio, ¿no? Y es un cementerio provocado por Hamás, pero el hecho es que, bueno, ya vale muy bien, está provocado por Hamás, pero es que llevamos no sé cuántas decenas de miles de muertos, ¿no? Y claro, es importante para intentar ver cómo arreglamos esto, hacer un paso previo y decir, vale, ¿y quién cojones son estos tíos de Hamás? Porque he dicho antes, ¿no? Estos tíos son unos taraos, ¿vale? Y luego ahora os lo explicaré, ¿vale? Pero ¿de dónde han salido estos tíos? Bien, por cierto, vamos por la mitad del vídeo. Este vídeo es duro, no puede ser de otra forma, me sabe muy mal, pero es que no hay otra forma de tratar este tema. Pero me gustaría aligerar el vídeo diciéndoos que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores en Decode. ¿Quién nos lo iba a decir hace 6 meses cuando empecé esta aventura? Yo, que había sido toda mi vida, pues mira, desarrollador de videojuegos o profesor de universidad, que de repente me vería a mis 50 años haciendo de youtuber y que habría 90 y pico mil personas que les parecería que mi contenido es interesante, ¿no? Estamos a punto de llegar a los 100.000 y tengo preparado un episodio especial para cuando lleguemos a los 100.000 que creo que os va a hacer reír, ¿vale? Un episodio más personal, un poco más divertido y tal. Y bueno, me gustaría lanzarlo en el momento que lleguemos a esos 100.000 suscriptores, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Así que si aún no te has suscrito a Decode, hoy puede ser ese día. Hoy tú puedes ser el que nos convierta en una comunidad de 100.000 personas. Igual eres el suscriptor número 100.000. En el momento que grabo este vídeo somos 93.500 y algo, ¿vale? Pero bueno, quedamos muy poquitos ya para ser 100.000 y me gustaría lograrlo con tu ayuda, ¿vale? Con lo cual, si quieres apoyar Decode y si quieres que el canal siga creciendo, suscríbete, no te cuesta nada, te van a notificar cuando yo saque el siguiente vídeo y así estás en la onda y podemos seguir haciendo de Internet un lugar en el que haya debates un poco más, digamos, sanos. Pero volvamos al tema. ¿Quién cojones son estos tíos de Hamás? Al lío. Vale, vamos por partes. Hamás es un grupo islamista palestino, ¿vale? Nació en el 87 durante la primera intifada. ¿Vale? Esto de Hamás básicamente es una versión abreviada de su nombre completo. Igual que he dicho antes sobre los judíos, que no sé pronunciar evidentemente sus nombres, menos sé pronunciar nombres árabes, yo os lo leo, ¿vale? Pero básicamente Hamás viene de Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, que esto traducido quiere decir movimiento de resistencia islámica, ¿vale? Son islámicos, son violentos y odian a Israel, ¿vale? Pero no nacieron del vacío, ¿vale? Os cuento de dónde salen estos tipos, ¿vale? Básicamente, Hamás nace porque muchos palestinos estaban hartos, ¿vale? Y porque el movimiento anterior, ¿no? Os acordaréis, cuando los que seáis de mi edad, os acordaréis de que el señor que se llamaba Yasser Arafat, que tenía la OLP, ¿no? Básicamente hay un momento en el que, como que no se consiguen resultados, los palestinos empiezan a buscar opciones más radicales a la OLP por desesperación, hablando en plata, y es curiosísimo porque esto me lo habéis dicho muchas veces y es verdad, Israel apoyó a Hamás, ¿vale? Lo cual hace que todo esto sea mucho más surrealista. Os cuento, en aquella época la OLP y el señor Arafat eran los que mandaban y evidentemente Israel lo que quería era dividir y vencerás, porque nunca le va a conceder un territorio a los palestinos. Meteros esto en la cabeza. Israel nunca va a permitir un Estado palestino, ¿vale? ¿Qué tenía que hacer Israel? Divide y vencerás. En aquella época había unos señores de Hamás, que eran 4 chalaos, que estaban todavía más chalaos que los anteriores, y lo que hizo Israel es, oye, pues les ayudó indirectamente a que crecieran, porque lo que estaba intentando Israel con aquello era dividir el frente palestino, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que claro, es un poco como cuando Estados Unidos había hablado con el señor Bin Laden, porque era una forma de ponerse a los rusos en Afganistán, ¿no? Que digamos que le salió el tiro por la culata, ¿no? Fijaos, el estatuto fundacional de Hamás dice directamente que ellos piden, los señores de Hamás, la destrucción total de Israel. Súper razonable, ¿vale? Algunos líderes ahora de Hamás aceptan la idea de un Estado palestino con las fronteras del 1967, ¿no? Las que había en aquella época, ¿vale? Pero la retórica pública de Hamás sigue siendo básicamente el exterminio completo de Israel,
¿vale? Entonces estos señores, como que los palestinos estaban cansados de medias tintas, subieron al poder en el 2007, ¿vale? En unas elecciones. Desde entonces no hay elecciones, porque estos señores son así de majos, ¿vale? Y lo que hacen es que los señores de Hamas, que son los líderes políticos de la Franja de Gaza, se enfrentan militarmente a Israel, con cohetes, con atentados, con túneles y en parte con financiación que les llega desde Irán, ¿vale? Que Irán, como que de Israel, pues bueno, pues salían con Hamas, ¿vale? Reprimen a sus propios ciudadanos, es decir, seguramente muchísimos palestinos odian a Hamas, pero es que no pueden hablar en contra de Hamas porque igual les pegarían un tiro los propios señores de Hamas, que no os penséis que estos tíos son unos angelitos, ¿vale? No toleran la disidencia interna, fomentan el uso de escudos humanos, buscan mártires para alimentar su narrativa, es decir, hablando en plata, son unos piraos, ¿vale? No los palestinos, los señores de Hamas. ¿Y qué pasa? Que los señores de Palestina, pobrecitos, están bajo estos de Hamas que les votaron en su día, pero que ahora resulta que son una auténtica panda de chalaos, ¿vale? Entonces, Hamas no representa a todos los palestinos, y menos ahora, porque hay muchos palestinos que están hasta las narices de la situación actual, como os podéis imaginar, pero Hamas domina Gaza con puño de hierro, porque es un poco como lo que dijimos en su día sobre Putin, ¿vale? Es una gente que vive del conflicto. El conflicto con Israel le da la razón a existir a Hamas, y por eso Hamas jamás pactará con Israel, porque en el momento que pactaran y buscaran algún tipo de vía de entendimiento, jamás dejaría de tener razón de existir, ¿vale? Con lo cual, en resumidas cuentas, Hamas, que es una organización político-militar islamista que busca la destrucción de Israel y que gobierna Gaza con puño de hierro desde el año 2007, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a Israel le conviene que Hamas exista, y ahora os lo cuento. Sabéis que el mundo es muy cínico, ¿vale? Y a veces queremos ser todos buenistas y el mundo es mucho más feo y mucho más desagradable de lo que nos pensamos. Fijaos, Israel ha tolerado e incluso ha favorecido indirectamente el crecimiento de Hamas. ¿Por qué? Porque divide al pueblo palestino, ¿vale? Sabéis que los palestinos están partidos entre Gaza y Cisjordania, ¿vale? En Cisjordania hay otro partido diferente, ¿vale? Entonces lo que está haciendo es intentar hacer un divide y vencerás, y como que además Hamas son unos auténticos chalaos, lo que sucede es que en el momento que Hamas, en la medida que Hamas gobierne, autoriza a Israel, le legitima para hacer todo tipo de cafradas, ¿vale? Es decir, como Hamas ha secuestrado a 250 personas, vale, pues voy a aniquilar Gaza. ¿Veis la idea? La idea es un poco lo que hemos hablado muchas veces del superhéroe y el supervillano. El superhéroe necesita al villano, el villano necesita al héroe, ¿vale? Entonces, Hamas, en el fondo, le viene muy bien que Israel exista porque justifica su existencia, y Israel, en el momento que Hamas existe, lo que le permite es hacer la cafrada que está haciendo en Gaza sin ningún tipo de remordimiento, porque dice, claro, yo lo hago porque esta gente son unos auténticos chalados, ¿vale? De hecho, ya digo, está documentado, y alguna vez me lo habéis hecho saber, y es verdad, que en los 80, de hecho, Israel permitió crecer a las redes islamistas de los que luego se convertirían en Hamas, porque era su forma de, digamos, ir contra la OLP, que eran los palestinos de aquella época, ¿vale? Evidentemente, en estos momentos Israel quiere eliminar a Hamas porque se han vuelto una auténtica amenaza, pero no es tan sencillo, porque evidentemente Hamas tiene túneles, tiene una infraestructura absolutamente distribuida por todo Gaza, y en el momento que matas a uno de Hamas, al día siguiente hay otro nuevo, ¿vale? Con lo cual no es tan sencillo como nos gustaría, ¿vale? Eliminar a los señores de Hamas, ¿vale? Pero aquí lo que tenemos es un escenario en el cual, como ahora veremos, hay fanáticos de un lado, pero también hay fanáticos del otro. Segundo. Si hubiese hablado de que Hamas no son unos angelitos, vamos a hablar del señor Netanyahu, ¿vale? El señor Netanyahu lleva en el poder 2 décadas, más o menos, es aliado gobierna con la ultraderecha religiosa, está acusado de corrupción, ha usado el miedo para mantenerse en el poder, y básicamente, no nos engañemos, el 7 de octubre le salvó políticamente. Es un tío que en aquel momento estaba en una situación francamente incómoda, y en el momento que sucede el ataque de Hamas del 7 de octubre, evidentemente es lo que decíamos del rally around the flag cuando hablábamos de Putin, ¿no? Es decir, este tipo de líderes, cuando hay un enemigo externo, oye, le viene fantástico porque une al país, y cualquiera que en estos momentos no apoya a Netanyahu es visto como un traidor, ¿vale? Entonces, claro, tenemos por un lado a Netanyahu, que se ha visto, digamos, alzado como presidente por todo el asunto de
del ataque del 7 de octubre, y tenemos a Hamas, que no tiene ninguna intención de buscar la paz, porque lo que está buscando es la guerra santa y todo este tipo de salvajadas, ¿no? Hamas podría estar invirtiendo dinero en escuelas y en hospitales, y lo que está haciendo es construir túneles y cohetes para atacar a Israel, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto los palestinos podrían vivir mejor si su gobierno se hubiera dedicado a hacer colegios y no a comprar Kalashnikovs, para que nos entendamos. Pero quiero hablaros ahora de una cosa que normalmente no se comenta, y es uno de los miedos que realmente explica lo que está pasando en Gaza, que es la demografía. Fijaos, es un dato que no se suele hablar demasiado, pero que explica muy bien por qué Israel está desesperado y por qué está haciendo lo que está haciendo. Son números puros y duros. Fijaos, sabéis que las sociedades pueden tener una natalidad más alta o más baja, ¿vale? Bien, los palestinos árabes tienen natalidad más alta y los judíos tienen natalidad más baja. Concretamente, las mujeres de Gaza tienen casi 4 hijos de media, cada una, ¿vale? Y en cambio, los judíos están por debajo de 3, están en 2 y algo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, básicamente, si esto lo iteramos en el tiempo, el número de palestinos sube más rápido que el número de israelíes. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué sucede? Que esto es lo que se viene a llamar la bomba demográfica árabe, y es una de las técnicas de los palestinos para desestabilizar el conflicto, ¿vale? Fijaos, os voy a hablar de los escenarios y vais a ver por qué Israel realmente está asustada con todo el tema palestino. Supongamos que Israel hace un estado en el que pueden convivir israelíes y palestinos, ¿sí? Sabéis que Israel, por definición, es un estado judío. Vale, ¿cómo puede ser un estado judío si dentro de tu estado los palestinos tienen más natalidad y por tanto a 30, 40 o 50 años la mayoría de tu población de hecho es árabe? ¿Veis la idea? Es decir, la idea es, si en Israel viven palestinos pero que están dentro de Israel, por tanto son ciudadanos israelíes y esos son musulmanes y tienen una natalidad más alta, ¿no? Lo que podría suceder es que en el futuro, de hecho, los judíos fueran minoría en su propio país. Y eso evidentemente es absolutamente intolerable para ellos. ¿Veis la idea? Con lo cual, primer problema, si tienes a los palestinos dentro, te pueden dinamitar el Estado desde dentro, ¿vale? Bien, segundo, en el momento que tú lo que planteas es, es que solo pueden ser ciudadanos israelíes los judíos, para evitar este fenómeno que os digo ahora, claro, te podrían estar acusando de racismo y de etnocracia, ¿no? De decir, es que en este país hemos prohibido las otras religiones, ¿vale? Cosa que no hace nadie, ¿vale? Es decir, incluso si tú te vas a Irán, hay una minoría de no musulmanes. ¿Sí? Es decir, esta idea de es que aquí solamente pueden vivir judíos porque si vive otra gente podrían llegar a ser dominantes en el nivel demográfico y tal y cual, claro, cuidado con ese camino porque es un racismo descomunal, ¿no? Y tenéis que ver que en estos momentos, incluso dentro de Israel, dentro de lo que es el Israel puro y duro, ¿no? Las fronteras del año 48, los árabes ya son más del 21% de la población. ¿Veis la idea? Entonces, claro, eso en el futuro se va a volver peor, porque están creciendo más rápido que los judíos, ¿vale? Con lo cual, por un lado, Israel no se puede anexionar Gaza con los árabes dentro, no se la puede anexionar, porque todos esos árabes desestabilizarían el equilibrio demográfico, ¿vale? Con lo cual, Israel, que os quede claro, no se quiere quedar Gaza con los palestinos dentro, ¿vale? Porque ahí dentro hay, yo qué sé, no sé cuántos millones de palestinos que a 10, 15, 20 años vista le desmontan el país. ¿Veis la idea? Segundo, tampoco quiere un Estado palestino real. Es decir, lo típico de Estado de Israel, Estado palestino, no, porque tiene asumido que ese Estado palestino sería hostil, como lo está haciendo Gaza con el gobierno de Hamas. Es decir, si tú le das un país a los palestinos, y el país es el que estamos viendo ahora, obviamente ese país va a ser hostil hacia Israel. Por tanto, Israel, primero, no quiere a los palestinos dentro. Segundo, no los quiere al lado. ¿Vale? Con lo cual, lo que hace Israel es un sistema de apartheid, para que nos entendamos, en el cual los tiene controlados permanentemente, les fastidia todo lo que puede para intentar que se vayan o que no nazcan tantos para que no crezca el colectivo, pero no les reconoce derechos, porque si les reconociera derechos, es lo que os decía, si le convierte en un país es un problema porque es un país hostil, si los asimila y se queda a esa población, le desestabilizan la población. ¿Veis la idea? Ese es el gran problema, ¿vale? El gran problema de Israel es que no puede asimilar Gaza, ¿sí? Y tampoco puede permitir que Gaza se convierta en un país. Por tanto, lo que le interesa es la situación actual, digamos, de perpetuar una situación de abuso sobre un territorio al cual no le estás reconociendo el derecho a ser un país, para ver, básicamente perpetuar esto en el tiempo. ¿Veis la idea?
Bien, vamos a pasar a las soluciones. Os he dicho al comienzo del vídeo que intentaría proponer alguna solución, pero tenéis que ver que no os van a gustar, porque es evidente que si hubiera una solución elegante y bonita y justa, ya la habríamos hecho, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un conflicto que está lo complicado y lo violento que está este conflicto, es evidente que las soluciones no van a ser fáciles y no van a ser agradables. Ya he anunciado las que creo que no tienen sentido. Es decir, Israel no quiere quedarse Gaza con los palestinos dentro, porque en el momento que lo haga, es lo que decíamos, tiene una bomba demográfica dentro que no le va a funcionar porque básicamente los propios judíos serían minoría en su propio país. En segundo lugar, Israel no va a aceptar jamás una solución de dos estados. Y me diréis, ya, pero es que Israel no sé qué, no sé cuántos. Señores, seamos realistas, ¿vale? Es el momento de ser realistas, no de ser utópicos, ¿vale? Es decir, si Israel tiene detrás a Estados Unidos, que es la mayor potencia militar mundial, que le va a permitir hacer lo que le dé la gana, si Israel dice, pues no quiero dos estados, pues no va a haber dos estados, por más que nosotros nos emperremos, ¿vale? Con lo cual, no va a querer dos estados porque sabe que ese estado sería básicamente lo de Gaza parte 2, es decir, tener al lado un estado que fuera hostil, ¿no? Si Israel está asustada con Irán, que está lejísimos, imagínate lo asustado que estaría con un estado palestino que lo tendría literalmente en su frontera. Además, con la generación actual de líderes, es decir, Netanyahu por un lado, que ya hemos visto que es un perla, y los de Hamás por el otro, pues es evidente que aquí no hay ningún tipo de solución posible, ¿vale? Negociación, ¿pero qué negociación? Si Israel se está dedicando a masacrar Gaza, es decir, es un poco como lo de Rusia con Ucrania, ¿no? Trump dice, es que Putin no negocia, claro, no negocia porque cada día tiene más terreno, con lo cual, ¿para qué va a negociar? ¿Vale? Entonces, ¿realmente queréis que os hable de lo que sería justo? Pues fijaos, y mira que lo que voy a decir es una cafrada. Lo que sería justo es que los palestinos cogieran a los de Hamás y los colgasen de un pino, literalmente, uno detrás de otro. Y por cierto, en el pino siguiente, que los judíos cogiesen a Netanyahu y lo colgasen también. Porque esa gente es los que están envenenando este conflicto, ¿vale? Es decir, esto es más un conflicto de las élites del poder que de la ciudadanía, ¿vale? Porque la sensación que tengo yo es que, sinceramente, yo he conocido gente de los dos bandos. Esos dos bandos podrían convivir y, de hecho, habían convivido. Es decir, había habido épocas en las cuales esta gente podría haber vivido, digamos, de lado, ¿vale? Y se podrían tomar un café, podrían trabajar, podrían reírse y podrías tener, ya he dicho, hay palestinos que son ciudadanos de Israel, ¿vale? Entonces, la sensación que me da es que quien ha envenenado todo esto no es el pueblo. Quien ha envenenado esto han sido los líderes por su propia necesidad de supervivencia. Es decir, Hamás necesita el conflicto para justificar su existencia y Netanyahu, que era un tío que estaba de mierda hasta los ojos, le hacía falta este conflicto para básicamente perpetuarse en el poder y pasar la historia, ¿no? Esa idea del legado que también dijimos de nuestro amigo Putin, ¿vale? Entonces, la idea es que la solución no parece viable en la línea de lo que he dicho, es decir, de asimilar a los gazatíes dentro de Israel, ni de darle un estado propio a los gazatíes para que se conviertan en la Palestina. Eso no va a suceder porque Palestina nunca lo admitirá, ¿vale? Y los gazatíes, por lo que parece por la parte de Hamás, no están dispuestos a aceptar la mera existencia del Estado de Israel. Con lo cual, ¿qué nos queda? Pues bueno, nos quedan las soluciones que no os van a gustar. Vamos al lío. Lo que os voy a proponer no es justo. Saquémonos eso de en medio, ¿vale? La justicia a nivel de la historia está absolutamente sobrevalorada. Está muy bien pedir justicia y tal y cual, pero el mundo, la historia, no se rige por esos caminos, ¿vale? La historia no es justa, la historia es cruel y tristemente la historia la acaban escribiendo los fuertes, los que ganan, ¿vale? Y ya sé que esto es tremendamente cínico, pero en el tema de Israel el único objetivo que teníamos que tener en estos momentos es decir, vale, ¿cómo hacemos para que un niño palestino pueda ir a la universidad en lugar de tener miedo de que si va a buscar agua con un cubo le vayan a pegar un tiro en la cabeza? ¿Y cómo hacemos para que un israelí pueda vivir sin miedo a que le caiga un cohete que le lancen los de Hamás desde el otro lado de la frontera? ¿Vale? Entonces, apelar a la justicia, por tanto, está totalmente fuera de lugar. ¿Fue justo que los españoles invadiéramos América? No, fue una cafrada. ¿Fue justo que los de América del Norte se cargaran a los pobres nativos americanos y llegaran todos los colonos europeos y los expulsaran y los metieran en reservas? No, fue otra cafrada inhumana. ¿Es justa la partición de la India con Pakistán? No, fue otra cafrada. ¿Qué quiero decir? Que cuidado con intentar encontrar soluciones justas y tal y cual, porque buscando la justicia nos podemos tirar siglos peleándonos y muertos y muertos y más muertos y no resolver el problema. Y a veces es más fácil ser injusto ahora, pero comprar
una solución definitiva que desde la injusticia nos lleva a un estado que digas, mira, oye, mira, fue una cafrada, pero como mínimo se acabó. Esa es la idea, ¿vale? La idea es que intentemos no buscar soluciones justas porque no existen, porque si existieran ya las habríamos aplicado, y lo que habría que hacer es intentar encontrar soluciones que fueran más bien viables. Bien, vamos por partes. Primero, asumamos que nadie va a convencer a Israel de que se retire de Gaza. Tengámoslo claro, es decir, Israel militarmente es más fuerte que cualquier ejército que le pongas delante, con lo cual Israel no tiene la menor voluntad de retirarse de Gaza. ¿Vale? Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Asumamos que nadie va a convencer por las buenas a Hamás de que se disuelva. ¿Vale? Y asumamos que cualquier solución que se base en que Israel se quede a los palestinos, como he dicho antes, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Si partimos de esa base, y que quede claro que lo que voy a decir es una cafrada, es la única solución viable es que Israel se quede Gaza sin los palestinos. Tal cual. Y por cierto es lo que Netanyahu quiere, ¿eh? Y que quede claro, Netanyahu es un hijo de puta, pero a veces los hijos de puta ganan, ¿vale? Tenéis que meter eso en la cabeza, ¿vale? Lo que estamos buscando son soluciones viables, ¿vale? Bien, la idea es, supongamos que Israel se queda Gaza, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Sucede que, bueno, la amenaza sobre Israel desaparece porque ahí ya no hay palestinos y el problema que tenemos es que evidentemente tenemos a un colectivo que son los palestinos que acaban de perder su país. Por cierto, igual que los pakistaníes los echaron de la India, ¿vale? Lo digo porque es un conflicto mayúsculo, ¿vale? Y las soluciones van a ser mayúsculas, ¿vale? Bien, pero lo que sucedería es que si consigues recolocar a los palestinos en cualquier otro lugar, y ahora hablaremos de cómo se podría hacer eso, acabaríamos la carnicería y la acabaríamos de forma permanente, de forma definitiva, ¿vale? Con lo cual, creo que cualquier solución tiene que nacer del pragmatismo. Y en este caso a mí el pragmatismo lo que me lleva es a plantear que seguramente la única solución realizable es evacuar Gaza. ¿Vale? Y ya sé que es muy cruel, ¿eh? Ya sé que los que sois pro-palestinos me estáis diciendo, ¿qué está diciendo este tío? Vale, por favor, si tenéis una idea mejor me la decís. Pero que sea de verdad. No vengamos con humo de, no, vamos a negociar, vamos a pactar un alto el fuego, dejaros de chorradas. Están masacrando gente. Vale, la única forma es sacar de ahí a esa gente. Porque Israel es más fuerte, no va a ceder y Estados Unidos nunca le va a hacer ceder. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es decir, muy bien, señores de Israel, han ganado esta guerra. Como muchas veces han ganado guerras países que era injusto. Ya digo, cuando España invadió América Latina, ¿qué? ¿Aquello fue justo? No, fue una cafrada. Pero lo que hay que intentar es decir, vale, ¿cómo hacemos para que esto salga bien? Bueno, pues igual lo que habría que hacer es un tratado internacional de evacuación de Palestina, ¿vale? Por parte de los árabes, para que nos entendamos, ¿vale? Evidentemente condicionado a una compensación billonaria por parte de Israel, a cada familia, evidentemente. Es decir, de coger a Israel y decirle, vale, muy bien, te quieres cargar a esta gente y tal y cual, muy bien. Te quedas el territorio, pero vamos a pactar unas condiciones de compensación. Igual que se hicieron compensaciones en conflictos militares anteriores, como por ejemplo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y 50.000 otros casos que nos pueden venir a la mente. ¿Vale? De coger y decir, vale, igual que, pues yo qué sé, en su día Estados Unidos le compró Alaska a los rusos, pues no sé si lo sabéis, pero Alaska era rusa, ¿vale? Y Estados Unidos la compró a tanto el metro cuadrado, ¿vale? Pues igual lo que hay que hacer es coger y decir, muy bien, señores de Israel, Gaza vale tantos millones, tantos billones, más bien, ¿vale? Y eso lo vas a tener que pagar a todas las familias que viven en Gaza, porque lo que van a hacer es que van a tener que ser desplazadas, ¿vale? Y a partir de ahí hay varias opciones. O estos palestinos, básicamente, con el dinero que se les dé, pues bueno, se pueden reubicar a donde ellos les dé la gana, o se les cede un terreno en otro país. Pues yo qué sé, pues en Jordania o donde sea, se coge y dice, vale, vamos a desplazar a los palestinos a este territorio, ¿vale? Y me diréis, Dani, no tiene ningún sentido. Vale, y os diré, ¿y qué tiene sentido? ¿Qué alternativa hay? Si llevamos 20 años de masacre desde que Hamás tomó el poder y que es evidente que esto va a peor, a peor, a peor, a peor. O sea, lo que hay que hacer aquí es básicamente separar a los dos bandos en guerra. Es decir, cuando dos niños se pelean en el patio, ¿qué haces? Los separas. Pues aquí exactamente lo mismo, hay que separar a los judíos de los árabes, ¿vale? Entonces, si los judíos no se vayan nunca de allá y vamos a ser pragmáticos, son los fuertes, me sabe mal decirlo, pero es que son los fuertes. Si no vas a poder desplazar a los judíos ni de broma, lo que hay que hacer es desplazar a los otros. Y lo que vas a tener son ahora 10, 15, 20 años de recolocación, que va a ser un drama auténtico, como lo fue, por cierto, la partición de Pakistán y de la India, pero pasado eso, resulta que ese niño palestino que ahora tiene miedo de que le peguen un tiro en la cabeza, pues igual se ha recolocado a vivir a vete a saber tú qué otro país y ahí puede tener una vida más prometedora que estar en un campo de refugiados donde igual le meten el tiro en la cabeza del que hablábamos, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento de la realpolitik, ¿vale? Es decir, la realpolitik en el sentido de decir, vale, soluciones viables y reales. Soluciones que son inmorales.
obvio, porque la historia es inmoral, ¿vale? Y lo que digo, ¿vale? Los americanos, los colonos americanos llegados desde Europa trataron de forma inmoral a los nativos americanos, y esto lo ve cualquiera que se mire los tratados y cómo básicamente les tomaron el pelo y los erradicaron y los metieron en reservas. La historia no se rige por la justicia, abramos los ojos, y en parte si el conflicto de Israel se está eternizando es porque estamos buscando la justicia, cuando si dejamos de buscar la justicia y lo que somos es más, digamos, posibilistas y más pragmáticos, igual se nos ocurre otras soluciones, ¿vale? Poneros en la cabeza de un padre palestino. Ese padre palestino seguramente si se pudiera ir ya se habría ido. El problema es que ni siquiera puede, porque la gente que hay en Palestina, primero, son pobres y segundo, pues si tenían un coche o lo que fuera, pues seguramente ese coche directamente ahora en este momento ya ni existe. Con lo cual, tú ahora coges a una familia de Palestina y dices, oye, ¿te quieres reubicar a no sé qué otro país? Y ese palestino igual te dice, pues mira, pues estoy encantado porque aquí no hay quien viva, porque estoy con peligro real de que mañana maten a mi mujer o maten a mis hijos si es que no los han matado ya. Y si miras el número de palestinos que hay en Palestina y haces un tratado internacional de redistribución, pues mira, pues cada país asimila un cierto número de palestinos y oye, mira, es cruel, sí, es inmoral, sí, pero ¿sabéis qué pasa? ¿Dónde queda la moral? Cuando padres como tú y como yo lo que ven es que a sus hijos les están tiroteando cuando van a buscar agua. No es justo, pero a mí no me pidáis, como Dani Novarama en Decode, no me pidáis justicia, porque en este caso justicia no tengo, lo que tengo son planes. Y los planes son una mierda, pero son mejores que no tener ningún plan, que es parecer lo que estamos haciendo ahora. Y me dirijo ahora a los que estáis diciendo, ya Dani, pero si haces eso, Netanyahu gana. Y sí, gana. Y he dicho antes, y me parece un hijo de puta. Ya, pero ¿sabéis qué pasa? Que en la vida a veces ganan los hijos de puta. Es lo que hay. El mundo no es justo y lo que tenemos que hacer es ser un poco pragmáticos, dejarnos de idealismos y pensar, vale, ya muy bien, ¿cómo hacemos para que de aquí a 10 años este problema ya no exista? Y a mí, sinceramente, si a alguien se le ocurre una idea mejor, y no estoy buscando ni clickbaits ni comentarios, da igual, si se os ocurre una idea mejor, en serio, ponedla en los comentarios. ¿Qué otra idea se os ocurre? Que no sea separar a estos dos y en la medida que es evidente que Israel nunca se va a ir de allí, que la única solución es separar a los palestinos. Porque si lo pensáis, los judíos no tienen otro lugar donde ir, pero en cambio los palestinos, en tanto que musulmanes, tienen todos los otros países musulmanes a los que podrían desplazarse, con lo cual parece más viable, y ya sé que es injusto, desplazar a los palestinos que desplazar a los judíos. Y acabo el vídeo diciéndoos algo que nadie está diciendo, pero que está ahí, que este tipo de solución, no nos engañemos, es la que todo el mundo está buscando. Es decir, todo el mundo, francamente, ya asume el fracaso de los últimos 70 años de la política internacional en Israel y en Palestina. Estados Unidos quiere cerrar el grifo del conflicto que le está costando, evidentemente, unas relaciones internacionales complicadísimas con el mundo árabe, es decir, con Arabia Saudí, que es uno de sus aliados, etc. Y le está costando también militarmente todo aquello que le está costando el abastecimiento de Israel. Qatar, que es uno de los mediadores, está hasta las narices de tener que hospedar a terroristas de Hamas en sus hoteles de lujo, desde los cuales están teledirigiendo lo que está sucediendo luego en Palestina. Egipto quiere su frontera tranquila, porque Egipto tiene frontera con la Franja de Gaza y ve que en cualquier momento se puede meter en el conflicto, y si no os lo creéis, recordemos la guerra de los 6 días, en su día, cuando Egipto se metió en guerra con Israel. Europa quiere dejar de ver niños malnutridos y quiere dejar de tener esta sensación de culpa de es que todo esto en el fondo es culpa nuestra. Y si os paráis a pensarlo, Israel quiere dejar de mandar a sus soldados a un frente en el cual vuelven destrozados a nivel de estrés postraumático o incluso muertos. Y los palestinos, si os lo paráis a pensar, si tú le dices a un palestino lo que os acabo de decir, te va a decir, es una cafrada. Pero si tú le dices, ya, pero de aquí 5 años estarás mejor, seguramente más palestinos de los que os pensáis os dirían, ¿sabes qué? No es lo ideal, pero no es un mal plan. ¿Qué pasa? Que nadie lo va a admitir, porque vivimos en una época hipócrita en la cual todo el mundo va a lo políticamente correcto. Y yo me puedo permitir desde un podcast decir esto porque a mí ni me va ni me viene, pero nadie tiene las narices, ni Pedro Sánchez, ni Macron, ni lo que sea, de decir, en el fondo lo que solucionaría el problema sería que los palestinos se fuesen de Palestina. Y por tanto, todo el mundo está jugando a lo que en fútbol se llama la patada y pa'lante, ¿no? El venga, va, oye, que se coma el marrón el siguiente, el año siguiente ya veremos, de momento consigamos un alto el fuego. Es decir, como no saben qué hacer, están sencillamente prolongando esta especie de impasse absurdo que solo tiene como consecuencia miles y miles de muertos. Cuando realmente, si lo que haces es coger el toro por los cuernos y decir, vale, muy bien, ¿qué solución viable hay? Esta que os acabo de decir no parece una mala solución.
Y ya sé que mi propuesta es polémica, pero pensad que esto es Decode. Decode es un espacio de debate, de análisis, de reflexión, con lo cual, tanto si estáis de acuerdo como si no lo estáis, oye, debatámoslo, hablémoslo, porque al final lo único que tenemos que tener clarísimo es que así no podemos seguir, porque está muriendo gente, y cuando está muriendo gente en los números que está muriendo, sinceramente ha llegado el momento de quizás romper la baraja y empezar a pensar en alternativas distintas, porque por el camino en el que estamos siguiendo, lo único que sabemos es que de aquí a 10 años estaremos exactamente igual de mal o incluso peor. Y en cambio, con la propuesta que acabo de decir yo, oye, mira, es traumático, pero resulta que a 10, 15 años seguramente podríamos estar mejor de lo que estamos ahora. Con lo cual, os invito a todos, evidentemente, a abrir el debate. Este es un vídeo que nace de una petición de una persona de aquí del canal que me contactó el otro día y me dijo, no estoy haciendo nada sobre Gaza. Es un tema que honestamente lo odio porque sé que me va a llover por todos lados por haber hecho un vídeo sobre este tema, pero oye, mira, algún día había que tratarlo, ¿vale? Con lo cual yo lo he hecho con toda la mejor intención de intentar que entendáis cuáles son las causas de este conflicto, cuáles son los actores de este conflicto, por qué se ha enquistado y cuáles son las pocas esperanzas de solución que tiene. No creo que hagan esto que estoy diciendo yo, porque honestamente la política está liderada por cobardes y seguramente lo que vamos a tener es una eternización del conflicto y seguramente el año que viene, el año siguiente y el año todavía siguiente estaremos todavía peor. Pero ojalá alguien tuviera el coraje de coger y decir, dar un puñetazo en la mesa y decir, vale, lo siento, esto de aquí 12 meses tiene que estar resuelto, cueste lo que cueste, pero lo que no puede ser es que siga muriendo gente. Este ha sido mi vídeo de hoy, ya sabéis que esto es Decode, mi espacio de reflexión, seguimos creciendo y bueno, estamos ya imparables hacia los 100.000, con lo cual espero que con vuestro soporte lleguemos ahí de aquí poco. Por cierto, os anuncio un par de cosas que os pueden interesar como comunidad, ¿vale? Estáis viendo ya, y lo vais a ver todavía más, que Decode se va a volver multiplataforma, ¿vale? Ya estamos haciendo pruebas en Spotify y seguramente haremos pruebas en otras plataformas también, ¿vale? Porque creo que es importante que podáis disfrutar Decode en diferentes plataformas que se adapten a vuestro estilo de vida, ¿vale? Evidentemente tener un poquito de paciencia porque ya sabéis que los arranques de estas cosas siempre son, digamos, complicadas, ¿vale? Si queréis estar en la onda de todo lo que se vaya moviendo de Decode, ya digo, suscribiros precisamente porque yo hago posts para los suscriptores y ahí podéis ver todo lo que yo voy haciendo a nivel de nuevos servicios, de nuevas plataformas, etcétera, 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 ¿vale? Este ha sido mi vídeo de hoy, espero que dentro de lo desagradable os haya parecido, que os haya aportado información, os haya ayudado a pensar sobre el tema y si ha sido así, oye, si me dais un like, pues genial y nos vemos en el próximo episodio de Decode. Adiós.